En esta hora me place presentar a un hombre de Dios, hombre forzado, hombre que a temprana edad comenzó a servir al Señor, hombre de testimonio, el cual Dios ha permitido que nos bendiga en esta mañana con la exposición de la palabra. Vamos a recibir con un aplauso al pastor Ramón Icaza. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y acompáñeme rápidamente al Evangelio según San Mateo. Si usted puede ponerse sobre sus pies, vamos al Evangelio según San Mateo y usted me acompaña en esta mañana, donde tenemos que ser concisos y claros en el mensaje del Señor. Mientras los hermanos buscan el capítulo, queremos agradecer al pastor y a la pastora por permitir a cada uno de nosotros, Mateo 19, a cada uno de los pastores asistentes, hermanos en general, de predicar el Evangelio de Jesucristo en esta iglesia. Mateo capítulo 19, y vamos a leer del versículo 3 al 8 la palabra del Señor. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Reprendemos, Señor, todo espíritu contrario, Señor, que cautiva la mente y el corazón. Padre, permite que tu palabra nos dé libertad, Señor, nos sane, nos corrija, nos dirija, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea de bendición una vez más a cada vida, a cada familia que nos escucha en esta mañana, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a tocar un tema que es difícil, controversial. Vamos a estar hablando acerca del divorcio. Hoy en día en Panamá el 50%, las estadísticas dicen que el 50% de los matrimonios se están divorciando. Y cada día más está afectando la iglesia y el número de hermanos y hermanas casados se están divorciando, ese porcentaje está aumentando. La iglesia no puede hacerse de la vista gorda y mirar hacia otro lado como si el problema no existiese. Sin embargo, muchos maestros, predicadores de la palabra, no se atreven a tocar este tema. ¿Por qué no se atreven a tocar este tema? Por razones muy sencillas. La primera, si es a nivel de consejería y son dos hermanos de la iglesia, cualquier orientación que dé el hombre o la mujer de Dios, uno de los dos se va a sentir traicionado por la iglesia o por el líder. En segundo lugar, cualquiera que predique acerca del divorcio, no importa lo que exprese, va a tener comentarios a favor y en contra. Y va a haber inclusive difamación. Por eso muchos ministros no predican ni enseñan del divorcio. Pero yo quiero decirle a la iglesia hoy en día, los problemas no se solucionan mirando para otro lado. Los problemas se solucionan enfrentándolos conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que si usted le va a dar un fuerte aplauso al Señor, déselo para honra y gloria de su nombre. Así que tenemos que enfrentar las situaciones, no huirle. Y la Biblia dice claramente, la Biblia habla de 3 tipos de pecados que en términos generales atentan contra la familia, el hogar, y los pone a los 3 juntos cada vez que se habla de ellos: promiscuidad sexual, homosexualismo y adulterio. Una de las razones por la cual la iglesia está perdiendo autoridad para hablar en contra del homosexualismo es porque conforme a la Escritura lo denunciamos, pero estamos mirando para otro lado los pecados de promiscuidad sexual y de adulterio, cuando la Biblia los pone en el mismo grupo como pecados que destruyen el hogar
y destruyen la familia. Pero ¿qué dice la Escritura acerca del divorcio? Vamos a poner algunos principios. Es imposible en un solo mensaje dar respuesta a todas las situaciones que pueden haber en un matrimonio, en un hogar. El contexto de este mensaje es dos personas casadas que han nacido de nuevo. No estamos hablando en el contexto de este mensaje una persona que se convirtió pero su pareja aún sigue siendo inconverso. O aquellos cristianos que por desobediencia a Dios se casan con inconversos o con simpatizantes del evangelio que no han nacido de nuevo. Y hay que decirlo claro, tanto para jóvenes como para adultos. Casarse con un cristiano que se case con una persona que no ha nacido de nuevo, aunque sea simpatizante del evangelio, es pecado. Es desobediencia a Dios y a lo establecido por Dios. Y usted puede decir que le va muy bien, pero yo quiero decirle, hay homosexuales que se casan y son felices y les va bien. Y que les vaya bien y sean felices no significa que estén en la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que partir de ese principio. Casarse con personas que no han nacido de nuevo, el cristiano que ha nacido de nuevo hace eso, está en pecado. Está en desobediencia a Dios y la desobediencia es pecado. Así que el contexto de este mensaje es entre cristianos que han nacido de nuevo. Teniendo eso en mente, rápidamente en Malaquías capítulo 2, versículo 16 está la posición clara de Dios acerca de este tema. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Primer principio, Dios aborrece el divorcio. Y al que cubre iniquidad su vestido. ¿Qué significa cubrir de iniquidad su vestido? Que sea manchado con algún tipo de pecado que está produciendo el divorcio que Dios aborrece. Eso es lo que dice la Escritura. Y termina el versículo haciendo énfasis en ser ¿qué? Leales, en que no seamos desleales. Ahora, si Dios aborrece el divorcio, el repudio, y Jesucristo lo establece aquí cuando los fariseos para tentarle le hacen una pregunta, el versículo 7 de Mateo 19, los fariseos le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús contesta inmediatamente y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La razón es la dureza del corazón. Vamos a iniciar, partir de esa realidad. Dios está viendo que el ser humano puede endurecer su corazón. Y si usted quiere lo apunta, yo se lo voy a leer en Hebreos capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice, ¿qué es lo que endurece el corazón? Hebreos 13:3 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿por qué dice ahí? El engaño del pecado. Partamos de ese principio. ¿Qué endurece el corazón? El pecado. El engaño del pecado. Quiere decir que cualquier divorcio que se dé entre dos personas que han nacido de nuevo es porque uno o ambos han endurecido su corazón producto del engaño del pecado. Eso es lo que establece la Escritura. Y Jesús lo reitera en el versículo 9 de Mateo 19. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Vamos a ver ese pasaje más adelante. Pero la Biblia enseña y es clara, y lo voy a reiterar y lo voy a decir de manera clara. Es imposible que dos cristianos que han nacido de nuevo y tengan una relación adecuada y correcta con Dios, a pesar de sus imperfecciones y debilidades, se divorcien. Reitero, es imposible que dos cristianos que han nacido de nuevo, que tengan una relación adecuada con Dios, a pesar de sus debilidades y errores, se divorcien. Porque el Espíritu Santo está gobernando sus vidas. Así de sencillo, el mismo Espíritu Santo les va a orientar y les va a guiar. ¿Y por qué ocurren los divorcios? Porque hay un endurecimiento del corazón en uno
o en ambos cónyuges de esa relación. Y si ambos son cristianos, para que haya endurecimiento del corazón significa que uno o ambos han dejado de oír la voz del Espíritu Santo en su vida y están escuchando otras voces, y esas voces endurecen el corazón. El divorcio no es un asunto natural entre los que hemos nacido de nuevo, y hay que hablarlo claro porque el mundo espiritual es real. Hay un espíritu de error que cautiva para que haya divorcio. Y ese espíritu quiere entrar y está entrando a las iglesias y está engañando a muchos hombres y mujeres. Y está produciendo divorcio en la iglesia. Esto no es un asunto natural de que si ya te quiero, no te quiero, si me gusta, no me gusta. Hay un espíritu de error, un principado que está engañando y cautivando la mente de muchos cristianos y no nos estamos dando cuenta. Hay un mundo espiritual que está afectando los matrimonios, que engaña y que seduce, y lleva al hombre y a la mujer a desprenderse de esa comunión con Dios, y dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida privada y comenzamos a ver los errores y las cosas de nuestra pareja para justificar el engaño que hay en nuestro corazón, producto de nuestros propios pecados. Y ese espíritu de error cautiva y somete. Por eso yo no puedo creer que haya líderes o cristianos que cuando escuchen una situación inmediatamente le estén diciendo al hombre o a la mujer, divórciate. Eso no es de Dios. Cualquier hombre y cualquier mujer de Dios, lo primero que va a hacer es, Dios, esa no es la voluntad de Dios. Vamos a restaurar la relación con Dios en tu vida para que ese matrimonio sea restaurado. Pero hoy en día hay muchas personas que le están rápidamente, le dicen a los hombres y a las mujeres, sí, tienes razón, no te quiere, cómo te trata mal, que no te cocina, no te hace esto, no te atiende, que te habla, divórciate. Rápidamente le están diciendo, están fuera de orden. El cristiano que ha nacido de nuevo, lo primero que hace es buscar la restauración en ese matrimonio. Y para que eso ocurra, tiene que escuchar las dos partes y enseñar a ambas partes conforme a lo que establece la palabra. Porque hay una lucha espiritual, hay un espíritu de error que ciega el entendimiento y ciega la mente. Hay una guerra espiritual y estamos viendo solamente lo natural y justificando lo que dicen las personas para promover los divorcios. Algunos pecados, mire, sabemos, no debe ocurrir, pero lastimosamente hay una realidad. Hay personas que han nacido de nuevo, pero se han apartado y se han enfriado tanto de Dios que inclusive se han vuelto violentos en el hogar. Un hombre que golpea a una mujer, que le pegue a una mujer, tiene que nacer de nuevo. No me interesa la posición y el tiempo que tengas en la iglesia. Si practicas golpear a tu esposa, tienes que nacer de nuevo. Ningún cristiano es violento, ni verbal ni físicamente. Ninguna mujer es violenta, ni verbal ni físicamente. Porque hay mujeres que son violentas con la lengua contra sus esposos. Y esos son pecados que hay que tratar. Si usted tiene un problema de violencia que la Biblia aborrece y usted ha nacido de nuevo y ama a Dios, busque ayuda. Reconozca su problema de ira y de enojo. Busque ayuda espiritual y asesoría de personas que le puedan orientar para romper esa atadura de violencia en su vida, sea verbal o física. Tenemos que tratar con el pecado, no justificar el pecado. Pero una persona, un hombre, una mujer que golpea a su pareja, en lo personal, ni siquiera debe tener un cargo en la iglesia. Y no para humillar a ese hombre o a esa mujer, sino para ayudar a ese hombre o a esa mujer a ser restaurado en su relación.
Porque no es un asunto de exhibir a las personas y humillarlas, es para que puedas tener tiempo para ser restaurado. Pero ¿qué hacemos? Miramos para otro lado. En problemas de matrimonio nadie se mete, pero estás afectando a la iglesia. Y si afecta a la iglesia hay que meterse. Porque la gente va imitando esas cosas y se va corriendo el cáncer y va aumentando las ideas de divorcio entre los hombres y las mujeres. Porque la iglesia no está tomando las actitudes correctas para restaurar, no para exhibir, no para humillar a las personas, sino para restaurar a esa alma que está en una situación difícil en su relación matrimonial. Otros y otras dejan que la codicia entre en su corazón. Y hay hombres y mujeres solteros y solteras que están codiciando al hombre y a la mujer casado. Y esa codicia, y hay mujeres y hombres casados que están codiciando hombres y mujeres casados. Porque ven que esas parejas son felices. Yo no soy tan feliz, así que ese hombre, esa mujer debe tener algo bueno y yo lo quiero. Y se comienzan a meter ahí. Y comienzan a hablar en el oído. Y se le acercan al hombre y a la mujer. Y comienzan a hablarle cosas porque codician el hombre y la mujer ajena. Eso hay que hablarlo y hay que denunciarlo. Es pecado. La Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo y obviamente al hombre de tu prójima. No podemos ser tolerantes con estas cosas. Son pecados que endurecen el corazón. Y lo peor, que hay hombres y mujeres casadas que no han renunciado a su vanidad. ¿Cuál vanidad? Y perdónenme la expresión, para los que nos escuchan en otros países, cuando un hombre o una mujer conquista a otro, aquí en Panamá se usa el término levantar a esa persona. Bueno, hay hombres y mujeres casados cristianos que todavía les gusta sentir que pueden levantar al sexo opuesto. Y andan con la coquetería, y andan con el relajito, y con las palabritas, y ay, qué bonita que te ves, ay, que no sé qué, y las indirectas. El coqueteo que es del diablo. ¿Qué hace un hombre o una mujer casada coqueteando si estás casado y estás con tu esposo y tu esposa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es esa vanidad de sentirte que todavía puedes levantar, que todavía eres bonito o eres bonita? ¿Cuál es el coqueteo? ¿Cuál es la cosa? ¿Estás casado o no estás casado? Pero el orgullo y la vanidad de sentirse yo todavía puedo, eso es pecado. Es pecado y hay que llamarlo por su nombre. No estamos haciendo nada engañado por el pecado. Detrás de tu vanidad personal. Eso endurece el corazón. Buscando cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Yo les digo que tengo 40 años de evangelio cuando voy a dar algunos ejemplos, para que no estén pensando, porque en ese tiempo uno ve muchas cosas. Más de 40 años en los caminos del Señor. Y una de las cosas que nuestro pastor nos ha enseñado es que el evangelio es la cultura de Dios y que debemos renunciar a nuestra cultura personal. Y hay una cultura personal, ¿cuál es? Que el pecado de fornicación en el hombre es menos pecado que en la mujer. Dígame, ¿dónde dice la Biblia que los pecados de fornicación y de relaciones íntimas es menos pecado en el hombre que en la mujer? Búsquenmelo en la Biblia. Fornicación y pecados sexuales son exactamente iguales en el hombre y en la mujer. Mire que los amén bajaron porque usted culturalmente no lo cree. Cuando una mujer falla y se equivoca y queda embarazada, le hacemos juicio. Pero si un hombre tiene una o dos, tres mujeres, nos hacemos la vista gorda, no, ese es hombre, los hombres hacen eso. Es pecado. Es igual.
Es más, en 1 Corintios Pablo habla de huir de la fornicación. No se lo está diciendo a las mujeres, se lo está diciendo a los hombres que se acostaban con rameras en los templos de prostitución en Corintio. El pecado de promiscuidad sexual es igual en el hombre y en la mujer. Porque hay una cultura, no. El hombre llega hasta donde la mujer dice mentira, el hombre también puede decir que no. El hombre puede decir que no. Si usted está casado y una mujer viene a tentarle, usted puede decir que no. Y si no me lo cree, pregúntele a José lo que dice Génesis. Una mujer casada lo sedujo y él que dijo sí, no, dijo que no. Así que no me diga que el hombre no puede decir que no. El hombre puede decir que no también. Ah, no, es que yo soy hombre y los hombres. No, usted puede decir que no. Una mujer viene, usted diga que no también. Reprenda eso. No es que yo soy. No, pecado es pecado. Todos los pecados endurecen al corazón y llevan un espíritu de error. Llevan un espíritu de error a ese hombre, a esa mujer. Yo quiero decirle, como consejo, escuche bien, como consejo, y no se ofenda, escuche, esto es para solteros y para casados y casadas. Si usted está casado, si usted está casada, su mejor amigo y su mejor amiga tiene que ser su pareja. ¿Cómo es eso de que usted tiene una mejor amiga, más amiga que su esposa? Explíqueme eso. ¿Cómo usted va a tener un mejor amigo, más amigo que su esposo? Ahora, si usted tiene un problema con su esposo o su esposa y no tiene muy buena amistad, no tenga amigos del sexo opuesto, tenga amigas y amigos de su propio sexo. Porque en esa afinidad vienen los problemas después. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace una cristiana? Ya se relaciona en el trabajo, estando casado, y después fuera del trabajo se sigue relacionando con sus compañeros cuando tiene un esposo y una esposa. ¿Qué hace un cristiano y una cristiana fuera de las actividades de la iglesia, saliendo, viéndose, andando por ahí con alguien que no es su esposa ni su esposa? Esos son errores que abren la puerta al espíritu de error. ¿Qué hace usted haciendo eso? Y queremos justificar, porque en eso nos vamos enamorando de ese amigo y de esa amiga. Cuando eso ocurre y usted ya codicia en su corazón, aunque no hayan tenido intimidad, ya usted está en pecado. Aunque no haya hecho nada. Entonces le estamos diciendo esto, no para exhibirlo, no para exhibirla, para que usted cuide lo que Dios le dio, para que se corrija. Pero hay personas que escuchando este mensaje se van a endurecer más en su corazón, en vez de arrepentirse para buscar la restauración. Los predicadores, cuando Dios nos da un mensaje, es para dar el mensaje. Si lo rechaza o lo recibe, no es nuestro problema, pero ya usted está conociendo la palabra. Y el espíritu de este mensaje no es señalar a nadie, no es exhibir a nadie. Es en el amor de Dios buscar para que usted arregle su problema matrimonial y tenga esa restauración y bendición en su hogar, para que no haya más divorcios en las iglesias. Si usted quiere endurecerse como los fariseos, que cuando Jesús le hablaba la palabra se ponían bravos, cuando Esteban le hablaba la palabra, dice que hasta que crujían los dientes y odiaban a Esteban porque él estaba declarando la palabra, porque se endurecieron en su corazón. Si usted quiere seguir en su pecado y justificar su pecado, esa es su decisión. Pero como hombre de Dios tengo que decirle la verdad que dice la Biblia. Para proteger el hogar, para proteger la familia. No por eso, no es coincidencia que Dios me haya puesto este sentir. Hoy se honró a las madres. El sábado hay ayuno de la familia y después feria familiar. El que tiene oído por ahí, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Denle un aplauso al Señor. Ahora, hay situaciones difíciles. Hay situaciones conflictivas. ¿Qué nos dice 1 Corintios? 1 Corintios capítulo 7 nos da algunas ideas. Dios es consciente que hay momentos difíciles. Aún amando al Señor. Eso de matrimonios que son felices todos los días, todos los años, todos los meses, olvídese, eso no es la realidad.
Todos los matrimonios tienen diferencia. Todos los matrimonios tienen momentos que tanto el hombre como la mujer en algún momento de esa relación dice: eso pasa. El problema no es que no pase, el problema es cómo afrontarlo. Y eso es lo que estamos hablando. Pero hay situaciones difíciles. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? El Señor. Es una orden de Dios. Que la mujer no se separe del marido. Mire. Y si se separe, quédese sin casar. Entendemos por el contexto de que está hablando de divorcio. ¿Por qué? Porque en el versículo 11, después que dice, y se separe, quédese sin casar, quiere decir que primero hubo un divorcio para poder casarse de nuevo. O sea, el contexto nos dice, pero a los que están unidos en el Señor, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Estamos hablando de situaciones donde puede haber un divorcio, donde no hay implicado adulterio, sino hay ciertos conflictos. Este principio bíblico nos dice que inclusive en un matrimonio que hay ciertos conflictos, hasta cierto punto es bueno una separación para tratar el asunto, trabajar con esa pareja y bajar la tensión para buscar ¿qué cosa? Restauración. Pero habrá casos que hay una separación. Si no hay adulterio, dice la Biblia, por mandato del Señor, no te puedes volver a casar. Eso lo dice la Biblia. Y mire que la Biblia es tan sabia que dice algo que usted y yo hemos visto en términos generales. ¿Cuál es? Casi siempre cuando hay divorcio es la mujer la que solicita el divorcio, no el hombre. La mayoría de las veces el hombre lo que hace es que se va del hogar con otra. Por eso dice la Biblia que la mujer no se separe, pero el hombre que no abandone. Porque esa es la tradición en el hombre. Hemos visto casos, muchos casos aquí en la iglesia, de hombres que han sido atados por el espíritu de error. Se han ido de sus hogares, han cometido adulterio y vivido en adulterio. Inclusive algunos han tenido hasta hijos. Ya han pasado los años, pero no se han divorciado. Y Dios restaura ese matrimonio de una forma poderosa. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no hubo un divorcio. Mire bien, no hubo un divorcio. Todos esos casos son personas que la mayoría, 99.9%, no se divorciaron. Y Dios restaura el hogar. Y todas estas personas que han cometido en el error, cuando conversamos con ellos, porque aprendemos de nuestros errores, de nuestros fracasos, me han dicho lo mismo. Cuando estaba en mi pecado, yo sabía que estaba pecando, pero estaba convencido de que estaba bien, el que estaba bien era yo, y que yo tenía la razón. Porque el pecado produce ese engaño. Sabes que estás pecando, pero de alguna manera el espíritu de error cautiva la mente y las emociones y nos hace creer que a pesar de estar pecando, yo soy el que estoy bien. Yo estoy en lo correcto. Y buscamos argumentos bíblicos, sociales, lo que sea, para justificar nuestro pecado. Ahora, mire la sabiduría de Dios. Vamos a Mateo. Voy a repetir, en un solo mensaje no podemos ver todos los detalles. Esto es una idea general. Porque cuando hablamos de relaciones de pareja, no estamos hablando solamente del tema del divorcio. Estamos hablando del aspecto espiritual, del aspecto emocional, del aspecto cultural, de lo que ocurrió en el pasado. Mientras más un hombre y una mujer haya sido promiscuos sexualmente en su vida, puede que haya más problemas en su matrimonio. Por eso es que Dios habla en contra de la promiscuidad sexual, porque eso afecta el matrimonio en el futuro. Y déjeme decirle con todo el temor de Dios y con el respeto a este templo, cuando nacemos de nuevo, Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Espiritualmente hablando, hay un espíritu de fornicación. Y ese espíritu de fornicación
le da al hombre y a la mujer capacidades en la intimidad fuertes. Y resulta que a veces nos convertimos al Señor y todavía en el Señor nos sentimos orgullosos de nuestras capacidades sin darnos cuenta que esas capacidades de la intimidad eran producto de un espíritu de fornicación. Usted ve aquí los endemoniados, cómo cogen fuerza cuando hay liberación. Lo que han visto, muchos tienen que estar, muchas personas, porque tienen una fuerza sobrenatural. El mismo Sansón con el poder de Dios tenía una fuerza sobrenatural. Hay espíritus que te dan capacidades físicas. Y hay hombres o mujeres que nacen de nuevo, se casan y se sienten orgullosos de su espíritu de fornicación que tenían en el mundo. Y no mueren a eso. Por eso es que vienen los problemas de adulterio luego en el hogar y en la familia. Porque se creen muy machos, y perdónenme la expresión, muy hembras, cuando lo que están es honrando un espíritu de fornicación y no al Espíritu Santo de Dios. Y ese espíritu hace que un hombre y una mujer, tarde o temprano, no importa lo que pase, va a tener insatisfacción. No importa lo que pase, porque es un espíritu. Y la iglesia no quiere entender que este mundo espiritual está atacando a la familia. Queremos ver los problemas matrimoniales como algo solamente natural. Hay una parte natural, sí, pero hay un espíritu de error, un espíritu de inmundicia, un espíritu de promiscuidad sexual que impulsa, que ata, que habla al oído a las personas para que se desvíen, rompen lo que Dios estableció. Pero mire lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y él se casa con la repudiada adultera. ¿Qué está diciendo Jesús? Ok, yo voy a permitir, por la dureza del corazón del pecado, que la única razón por la cual pueda haber ese divorcio es la inmoralidad sexual. En el contexto original de este pasaje era que el hombre se casaba con la mujer, se daba cuenta que no era virgen y por eso la podía divorciarse, porque no era virgen. Quiere decir que la mujer cayó en fornicación estando en el hogar, en su casa, en su familia. Pero en el término podemos ampliarlo al contexto de la inmoralidad sexual y del adulterio. Quiere decir que si no hay adulterio y yo me divorcio, no me puedo volver a casar. Pero como Dios conoce la astucia del ser humano, ¿qué hacen muchas personas? A escondidas y en secreto tienen su adulterio. Y crean una atmósfera para el divorcio. Después se divorcian y se casan con el hombre o la mujer objeto de su adulterio. Diciendo, no, yo no he pecado porque fue después del divorcio. Como si Dios no conociera el corazón. Como si Dios no supiera lo que está pasando. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El pecado engaña. El pecado seduce. Por eso dice Jesús, la única forma que se puede divorciar es que haya adulterio. Si no hay adulterio, como tú dices, que no hubo, no te puedes casar. Pero la gente se recasa porque tenía escondido el adulterio ahí. No podemos engañar a Dios. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Y usted se pregunta, luego de un divorcio, ok, si las personas no se pueden casar, dice la Biblia, que el primero que se casa comete adulterio. Ahora, ¿qué pasa si yo me divorcio? Si usted se divorcia, los hermanos se divorcian y no es por adulterio, el primero que se casa comete adulterio. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Así que si usted después se piensa divorciar, usted no se puede volver a casar. Si usted no se está divorciando por causa de adulterio. Ahora, en ese trayecto, si su pareja, su expareja, tiene una relación y ya comete adulterio y usted queda libre. Algunos dirán, pero pastor, pero Dios restaura. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 24, acompáñenme, Deuteronomio 24. Mire lo que dice la Escritura.
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, como acabamos de mencionar de Mateo, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, su segundo esposo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto su segundo esposo, o sea, el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y nos ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En otras palabras, si hay un divorcio y una de las personas se casa, ahí no hay vuelta atrás. Dios no permite que te cases, te divorcies y te vuelvas a casar con la misma pareja. Dice la Biblia que eso es abominación y perversión de la tierra. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el pastor Ramón? Lo dice la Biblia. La pregunta que yo me hago para ir cerrando: cuando hay situación de ya sea adulterio o se divorcian y una de las personas ya tiene otra relación, el otro cónyuge puede hacer bíblicamente hacer su vida y no es pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, yo quiero decirle a la iglesia, aún habiendo adulterio, si la persona se arrepiente y el que recibió la ofensa le perdona, hay posibilidad que ese matrimonio sea restaurado. Yo pensé que usted iba a decir un amén más fuerte. Porque Dios es un Dios de restauración. Y si hay un arrepentimiento genuino y hay frutos dignos de arrepentimiento que muestren ese arrepentimiento, ese matrimonio es salvable. Y la persona que recibió la ofensa debe perdonar, porque hay un arrepentimiento genuino, que hay frutos de arrepentimiento. Y no es fácil, pero es restaurable. Porque para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pero tiene que haber esa disposición de arrepentimiento y de perdón. Ahora, ¿qué hacemos con un hombre o una mujer que se ha endurecido en su corazón? ¿Lo señalamos? ¿Lo criticamos? ¿Lo ponemos como malo de la película o como mala de la película? No, eso no es lo que enseña la Biblia. Yo le quiero decir a todos aquellos que han sido afectados por una relación difícil o se han divorciado, deje de orar por esa pareja como su esposo o su esposa. Ore para la salvación de esa alma. Porque hay que salvar almas. Dios vino a salvar almas, no a condenarlas. Y el hombre y la mujer que tiene un espíritu de error, que se ha desviado su relación con Dios, necesita ser restaurado. Yo les quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Usted está dispuesto? Porque cuando hay estos conflictos, ¿qué hacemos naturalmente? Padre, que le caiga juicio a esa persona por lo que me hizo. Padre, vindícame, levántame, hónrame por todo el mal que me han hecho. ¿Sí o no? No, eso no es el espíritu que Dios quiere. Es mejor poner la otra mejilla con tal de que esa alma sea restaurada. Es mejor ser humillado, ser difamado, pero si eso lleva a la restauración, porque un alma vale más que mi vindicación, un alma vale más que me quiten toda difamación, el alma vale más. Lo decimos, pero cuando tenemos que ponerlo en práctica no lo hacemos. ¿De qué me sirve a mí que Dios juzgue? ¿De qué me sirve a mí Dios que Dios me reivindique de una situación difícil si esa alma no entra en comunión nuevamente con Dios y se pierde? ¿Dónde está el amor a las almas? ¿Dónde está la pasión por las almas? Esos que se han equivocado, que han sido engañados, deben ser también restaurados para la honra y la gloria del Señor. Debemos de luchar y orar, interceder para que sean liberados del espíritu de error y del engaño. Son almas. Son almas. El que ama a Dios entiende esto, porque el amor de Dios es más fuerte. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve a usted? Que ubiquen a la persona, que Dios haga juicio si no se salva. ¿De qué sirve eso?
Es mejor ser humillado, es mejor ser menospreciado si esa alma se salva. El que ama a Dios entiende eso. El que no ama a Dios, el que no ha conocido a Dios, no entiende ese amor. No es un amor a la persona, es un amor al alma. Porque Jesucristo vino por las almas. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y esa alma se perdió. Hay que restaurarla. Por eso es que Dios no nos pone a nosotros a condenar. Dios no nos pone a juzgar. Dios no nos pone a nosotros a señalar con el dedo. Lo hacemos, las situaciones, para que la persona reaccione y sea libre del espíritu de error. Póngase sobre sus pies. Y déle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Si va a darle ese aplauso, désele fuerte al Señor. Deje de promover el divorcio. Corrijámonos. Luchemos como dice la Biblia. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz tuya? ¿La voz de la carne? ¿La voz del hermano y la hermanita? ¿La voz del mundo? ¿La voz de Satanás? Cada uno de ustedes sabe cuando el Espíritu Santo le habla. Y todos los que están en un problema matrimonial, el Espíritu Santo le habla. Deje de escucharse a usted mismo y otras voces y empecemos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Que ese no se equivoca. Ese no se equivoca. Ese no se equivoca. Escuche la voz del Espíritu Santo, no el del amigo o de la amiguita. No de ese cristiano que te está diciendo divórciate. No escuches esa voz. Escucha la voz del Espíritu Santo. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, reprendemos todo espíritu de error, toda atadura mental, toda atadura emocional, Señor, que se levanta contra la unidad en el matrimonio y en los hogares. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, restaura las almas, Señor. Redime las almas, Señor. Padre, tu iglesia se levanta una vez más para que no haya más divorcio, Señor. Para orientar a tu pueblo, Señor. Para fortalecer a tu iglesia, para que se levanten hombres y mujeres de Dios, que aconsejen conforme a tu palabra, que enfrenten el problema para sanidad de los corazones, para sanidad de las familias, para restauración del hogar. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de error, todo engaño del pecado, toda dureza de corazón. La atamos, la reprendemos en el nombre de Jesús. Abre los oídos espirituales y restaura conforme a tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús.